Buen día, apreciados lectores. Les habla el profesor Alexander Fierro de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con Protágoras de Abdera, que fue uno de los sofistas. Hemos visto que los filósofos anteriores se habían ocupado preferentemente del estudio de la naturaleza, es decir, de la investigación acerca del principio último de la realidad, del arjé. Los sofistas, aunque contemporáneos prácticamente de los pluralistas, desplazarán su centro de interés hacia el estudio del hombre y de la sociedad y de todo lo relacionado con ellos. En cuanto a Protágoras de Abdera, en cuanto a su biografía, según la mayoría de los autores, Protágoras nació en Abdera el año 481, aunque Burnet y Taylor retrasan su nacimiento hasta el año 500 a.C. Recordemos que Protágoras fue el principal sofista del contexto. Hacia mediados del siglo se instaló en Atenas, entablando amistad con Pericles, ciudad en la que alcanzó un elevado protagonismo. Acusado de impiedad, probablemente de ateísmo y o blasfemia, por haber afirmado en su libro sobre los dioses que no es posible saber si los dioses existen ni cuál es su forma o naturaleza, se vio obligado a abandonar Atenas, refugiándose al parecer en Sicilia. Abdera, actual Grecia, 480 a.C., 410 a.C., murió a los 70 años, filósofo griego. Fue el primero en adoptar el calificativo de sofista y el precursor de la profesionalización de la enseñanza retórica. Murió ahogado durante un viaje a Sicilia cuando huía de las acusaciones de impiedad de las que fue objeto en la ciudad de Atenas a la muerte de aquel, 416 a.C. Él es Protágoras de Abdera. Significado. Cuando se dice que alguien es sofista, quiere decir que esa persona tiene una habilidad para engañar. Antes se decía que el término sofista era sabio, pero luego la gente fue engañando diciendo que eran sofistas cuando no lo eran. Dato curioso. Inventó un cojín llamado tile que facilitaba el transporte de la carga. Demócrito quedó tan impresionado con el ingenio del joven Protágoras, manifestó en dicho invento que decidió adoptarlo como discípulo. Protágoras defendió un relativismo del conocimiento y de los valores, esto es, negó que existieran valores y verdades universales para todos los hombres. No hay verdades objetivas, absolutas y universales, sino que las cosas son tal y como son percibidas por cada uno de nosotros. Este relativismo se aplica a todos los ámbitos de nuestra existencia. El relativismo impide establecer un criterio de verdad. La frase famosa de él, su tesis: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Por ejemplo, lo que para una persona sana es un sabor agradable, para un enfermo es amargo. ¿Está confundida la persona enferma? Protágoras dirá que para él, en su situación, la verdad es que el sabor es amargo. Interpretaciones. Se discute si la expresión el hombre se refiere al hombre en sentido individual o en sentido colectivo. Sentido colectivo, a su vez, tiene dos enfoques distintos. Uno, que entiende que la expresión alude a cada grupo social humano. Otro, que la considera en sentido genérico, es decir, referida al género humano. Y aquí vemos algunas imágenes referentes a Protágoras, donde dice el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Respecto a los dioses, que no es posible saber si existen, ni cuál es su forma, ni su naturaleza. Defiende el valor de las ciencias y las artes. Es un ser desvalido y que le diferencia de los animales. Ahora observaremos un pequeño video.
Protagoras nació en Abdera en el año 484 a.C. y murió ahogado en el año 410 a.C. Perteneció a los sofistas, personajes ilustrados, poseedores de un gran saber que transmitían a los atenienses. Él era un idealista, y la corriente de pensamiento que él desarrolló fue el relativismo, que es la que veremos ahora. Su pensamiento. Protágoras se afirma en el cambio, en el continuo devenir. Ese filósofo concibe al ser como algo en movimiento, como un constante fluir. Quiere decir que para Protágoras la realidad es infinitamente cambiante y multiforme. Por ello es que no hay verdades verdaderas o falsas, solamente unas más convenientes que otras. Protágoras fue el primero en decir que sobre cualquier tema son posibles dos tesis contrarias. Esto hace referencia al principio antilógico, lo cual quiere decir que todas las opiniones tienen la misma validez y que por lo tanto no existen verdades universales o absolutas. Por lo tanto, lo que para una persona puede ser bueno, para otra puede ser malo. E incluso para una misma persona algo puede ser bueno o malo dependiendo de las circunstancias en que ésta se encuentre. La segunda frase que dijo Protágoras y que es muy conocida es: el hombre es la medida de todas las cosas, las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Esto hace referencia al principio o mensura, que dice que el hombre da sentido a su entorno y este es quien aprende del mundo, construyendo así su propia realidad en base a lo que ha aprendido. El relativismo de Protágoras puede dividirse de dos maneras: el relativismo radical y el relativismo social. El relativismo radical hace referencia a el hombre particular. Quiere decir que cada hombre tiene su propia verdad y que por lo tanto las cosas son tal y como nosotros las percibimos. Por ejemplo, este es un lápiz y la primera palabra que se me viene a la mente cuando veo o escucho la palabra lápiz es dibujo, pero para ti puede ser matemáticas, ejercicios, literatura, grafito, etc. Esto quiere decir que cada persona le dará su propia interpretación a las cosas, y como las circunstancias de todos son diferentes, las interpretaciones serán diferentes. El relativismo social. Según Protágoras, el hombre es el ser humano. Eso quiere decir que aceptamos como verdad lo que la sociedad acepta como verdad. Por ejemplo, nuevamente el lápiz. Esto es un lápiz, pero nosotros no sabemos de forma innata que esto es un lápiz, sino que la sociedad nos ha dicho que esto es un lápiz y por lo tanto nuestra realidad lo concebimos como lápiz. De acuerdo a Protágoras, por naturaleza no hay nada que lo sea esencialmente, sino que es el parecer de la colectividad y que se hace verdadero cuando se formula y todo el tiempo que dura ese parecer. Respecto al relativismo de Protágoras, cabe interpretarlo de dos modos. El primero, si concebimos que el hombre al que se refiere Protágoras es el hombre particular y concreto, el individuo Protágoras estaría afirmando un relativismo radical, de modo que cada hombre tendría su verdad. Platón, en el Teeteto, así lo interpreta: lo que a mí me parece frío es frío, aunque no le parezca así a otro. Y la siguiente interpretación: pero podemos interpretar que Protágoras entiende hombre como ser humano y tendríamos que hablar entonces de un relativismo social, en el sentido de que aceptamos como verdadero lo que en nuestra sociedad es aceptado como verdadero. También se ha discutido si Protágoras aceptaba el relativismo ético o moral. Si Protágoras afirma que el hombre es la medida de todas las cosas, parece que el relativismo se hacía extensivo a los valores éticos, aunque Platón, en su diálogo Protágoras, mantenga que el relativismo no se extendía a los valores éticos. De tal modo, lo bueno será lo bueno para mí si adoptamos la perspectiva del relativismo individual, o lo bueno para la sociedad si adoptamos la perspectiva del relativismo social o cultural.
En relación con la tesis del relativismo, se desarrollará la contraposición nomos o physis entre las leyes sociales y las naturales, oponiendo así la sociedad a la naturaleza. Las leyes sociales son el resultado del pacto o de la convención entre los individuos, es decir, no tienen carácter natural. El determinante de la ley social no es ni el individuo ni la naturaleza, sino el conjunto de los hombres que viven en esa sociedad. De ese modo, se explica el carácter modificable de la ley y las diferencias entre las leyes imperantes en distintos pueblos y culturas, o dentro de la misma cultura entre distintas ciudades, o en distintas épocas, dado que no existe una ley que por naturaleza obligue a los hombres a organizarse de esta u otra manera. Las leyes de la sociedad quedan sometidas al acuerdo o a la convención de todos los hombres. En ese sentido, será el criterio de la utilidad el que determine las leyes, se adaptarán y una vez adoptadas serán de obligado cumplimiento. Ahora estudiaremos al segundo sofista más importante de la época, Gorgias. Gorgias de Leontinos. Gorgias fue hijo de Carmátides, fue un orador y maestro nacido en Sicilia, que nació en 485 a.C. y murió en el 380 a.C. No tuvo hijos ni mujer. Biografía. Se dedicó a viajar por toda Grecia, enseñando y practicando el arte retórico. Fue uno de los más importantes sofistas, como les indiqué ahorita, discípulo de Empédocles y maestro de Polo, de Agrigento, de Isócrates y Alcidamante. Fue un hombre famoso y rico en Grecia debido a que cuando su ciudad era hostigada por los siracausanos, fue enviado como cabeza de una embajada a Atenas con el fin de convencer a los jefes para formar una alianza. Le dio extraordinaria importancia a la retórica, el arte del discurso y de la persuasión. Incorporó elementos poéticos como el paralelismo, la antítesis, la rima y el metro. Tal fue su importancia que el mismo Platón le dedicó un diálogo denominado Gorgias, fundador de la oratoria epidíptica. Los fragmentos de discurso conservados son epitafio, discurso pítico, discurso olímpico. Las manuales de retórica son elogio de Helena, defensa de Palamedes. Pensamiento de Gorgias. Gorgias se encargó de definir su arte como un tipo de arte oratorio y estaba dispuesto a formar personas en este tipo de arte. Basó su filosofía en el relativismo y el escepticismo. Pensaba que la verdad nos persuadía de todo lo que nos rodeaba. Fue uno de los primeros en colocar a los problemas del hombre en el centro de la reflexión filosófica. Sus lecciones de retórica y elocuencia estaban dirigidas hacia la política. La tesis. Nada es o nada existe. Si cualquier cosa existe, entonces debería de ser eterno o no serlo. Algo que es eterno no tiene principio y al no tener este principio, entonces es infinito y no se encuentra en ningún lugar en concreto, por lo que no existe. También pensaba que si alguna cosa no tiene eternidad, entonces no ha empezado a ser. Al final, su conclusión era en todo sentido que el ser no existía. La segunda tesis. Si algo existiera, sería incognoscible. La relación entre lo que se piensa y lo que es verdaderamente real no es adecuada. Esto nos llevaría a afirmar que podríamos pensar en cosas que no existen y que pueden llegar a ser pensadas, como por ejemplo, los seres míticos. Para él, si lo pensado no existe, entonces no puede ser pensado. Y tercera y última tesis. Si algo existiera y fuese cognoscible, sería incomunicable. Dice que el ser humano tiene instrumentos de comunicación, específicamente la palabra, el lenguaje, y lo utiliza para expresar la realidad de las cosas.
La comunicación comparte palabras. El lenguaje es entonces defectuoso porque no refleja todos nuestros estados de conciencia. Y aquí tenemos una frase. Nada es, ya que si algo fuese, o habría comenzado a ser, o sería eterno. Y con esto terminamos, chicos. Nos vemos en clase.